Bien, buenas noches con todos y bienvenidos a su clase del 3 de enero del 2022. Y antes que todo, expreso mis deseos de que tengan un buen año, ¿no? Y que sus proyectos y sus metas se cumplan. Bien, por favor confirmen que pueden ver ustedes la pizarra. Sí, máster, se ve claro. Claro, la pizarra, gracias. Bien, hoy vamos a entrar a lo que corresponde a fluidos en movimiento. Entonces, para entrar en este tema, vamos a revisar unos conceptos, ¿no? Como, por ejemplo, la ecuación de la continuidad, el teorema de Bernoulli, cómo calcular las velocidades de salida. Y normalmente los fluidos se transportan a través de tuberías en secciones, ¿no? En secciones rectas, y lo hacen a cierta velocidad. Entonces, cuando el fluido se transporta a través de estas secciones de tuberías, yo puedo definir el caudal. Y entonces el caudal es el volumen del líquido transportado por una unidad de tiempo. Entonces, ¿cómo se expresa el caudal? El caudal se expresa con la letra Q. Y normalmente tiene que ver con el área. Q es igual a área por velocidad. Y las unidades de caudal, son justamente centímetro cúbico sobre segundo o metro cúbico sobre segundo. De manera que en el área usted tiene los metros cuadrados y en la velocidad tiene metros sobre segundo. Al usted multiplicar metro cuadrado por metro, esto le da metro cúbico sobre segundo, que es justamente las unidades que están acá arriba expresadas. Entonces, esta A le corresponde al área y esta es la velocidad con que se transporta el líquido. Voy a dibujar una tubería, ¿no? Esta es una tubería. Y por ahí viaja el líquido. Un líquido que puede ser agua, mercurio, cualquier. Por favor, confirmen los demás si escuchan el audio. Confirmen. Sí, máster, sí se escucha bien. Gracias. Hay una persona que tiene un problema con su dispositivo. Yo ahí ya no puedo hacer mucho. Ya si tiene problemas con el dispositivo, tendrá que ver el video en el repositorio de YouTube. Bien, entonces le decía que el líquido pasa a través de esta tubería. Y al momento de pasar en un punto determinado, se genera la velocidad. Alguna vez mencionábamos que habían formas de diferenciar la velocidad del volumen.
Porque usualmente hay fórmulas en las cuales se habla del volumen. Entonces, el volumen se expresa con una B cruzada, mientras que la velocidad se le expresa con una B, pero que tiene el vector. Y esto es velocidad. Entonces, en esta fórmula, esto es velocidad. ¿Qué más hay que notar en esta fórmula? Que se llama el flujo del fluido justamente, y el fluido tiene una masa que atraviesa en la unidad del tiempo. Y de esa manera es como hay que mirarlo, ¿no? Y esto también se llama o se le denomina el caudal másico. Entonces, de esta fórmula, yo puedo partir a lo que corresponde a la ecuación de la continuidad. Máster, disculpe, se llama el caudal Másico. básico. Másico de masa. Gracias. Ya, entonces la ecuación de la continuidad justamente se la puede aplicar en el caso de un fluido incomprensible que fluye por la tubería de una sección recta variable. Entonces, este fluido incomprensible hace que yo pueda comparar dos puntos en una tubería de sección recta. Voy a bajar el... ¿Puedo borrar esta primera parte? Por favor, confirme. ¿Puedo borrar esta primera parte? Sí, máster. Entonces, si yo tengo una tubería, puedo comparar el punto A con el punto B y decir que el caudal en el punto A es igual al caudal en el punto B. O en el punto 1 y en el punto 2. Entonces, el Q de A o el Q de 1 es igual al Q de B, al caudal de B. Entonces, yo voy a tener el área 1 con la velocidad en el punto 1. Mejor vamos a ponerle el número. Y esto es igual al área del punto 2 por la velocidad en el punto 2. Ahora bien, alguien va a decir, pero esta tubería tiene las mismas áreas, tanto en el punto 1 como en el punto 2. Sin embargo, la ecuación lo que requiere o lo que tiene como requisito básico es que sean una tubería recta. Pero la forma de esta tubería puede variar, de manera que puede ser como es.
darse algo como esto. De manera que las áreas sean diferentes, tanto en el punto 1 como en el punto 2. Pero lo que sí es cierto es que esta ecuación de la continuidad se aplica siempre para una misma tubería. Al fluido que va dentro de la misma tubería. Hay casos o situaciones en las cuales yo tengo ductos o tuberías que, por ejemplo, ahí se corta y aquí hay un líquido. Aquí hay un líquido. Y este líquido, por decir, va a pasar a otra tubería. Y tengo yo otra tubería que puede venir de esta forma. Entonces, la ecuación de la continuidad, yo lo aplico siempre dentro de la misma tubería. Aquí establezco los puntos. No puedo hacer el comparativo del punto 1, por ejemplo, y un punto acá, de otra tubería. Eso no es correcto. Lo correcto es dentro de la misma tubería establecer los dos puntos. Máster, pero si se aplica presión a ese flujo y va para la parte, la otra tubería en la parte de abajo, ¿sería también la otra área O o sea, no? usted dice, si esto fuese así, Así más o menos, cuando haya presión y llega a diferentes áreas. ya, entonces está bien lo que usted pregunta. Y la regla de la ecuación de continuidad, esta es la ecuación de la continuidad, es que las velocidades V1 y la velocidad V2 son velocidades medias. Y esas son velocidades medias en secciones rectas. Siempre van a ser secciones rectas. Recta entre A1 y A2. Por ese motivo es que de tener una tubería de esta forma, no puedo yo comparar aquí el 1 y este punto 3. Siempre requiero es la trayectoria recta. Por eso el nombre lo indica, la ecuación de la continuidad. Siempre va a ser recta. Correcto. Bien, veamos el siguiente punto, ¿no? Que corresponde al teorema de Bernoulli. Entonces, el teorema de Bernoulli nos habla de un fluido perfecto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es un fluido que no tiene rozamientos internos. Y que además de esta característica es incomprensible. Entonces, el fluido no tiene rozamiento. ¿A qué se refiere con esto de rozamiento? Cuando atraviesa a través de la tubería, y hago pasar un fluido, el rozamiento puede darse justo aquí.
paredes. En las paredes de dicha tubería. Y Bernoulli lo que dice es que se asume o se considera que el fluido no tiene rozamiento. ¿Qué más sucede? Es un fluido incompresible. Es un fluido incompresible. Y en régimen estacionario. Perdón, un momentito. Disculpe, pero era una llamada del director que había que arreglar unas cuestiones de horario. Bien, entonces estábamos en lo del teorema de Bernoulli, ¿no? Y decíamos que una de las condiciones, uno de los requerimientos de Bernoulli es que se piense en el fluido como el fluido perfecto, en el cual no existen rozamientos internos. Internos que hayamos explicado entre la tubería y entre el fluido como tal, ¿no? Que además sea un fluido incompresible y en régimen estacionario. Y en régimen estacionario. Además de eso, la suma de las energías, de la presión, de la cinética y del potencial o de la altura en cualquier punto tiene que ser constante. Entonces, la suma de la presión, de la velocidad o de la energía cinética, de la energía potencial, esto es la altura, la cinética es la velocidad, en cualquier punto es constante. En cualquier punto del líquido es constante. Entonces, estos son los requerimientos o las condiciones que plantea Bernoulli en su teorema. De manera tal que nuevamente se hace un comparativo entre el punto 1 y el punto 2 dentro de una tubería por la que atraviesa un fluido. Y entonces, la presión en el punto 1 más la presión en el punto 1 por la masa y por el rho, que es la densidad, más un medio de mv cuadrado, que es la velocidad en el punto 1, más la energía cinética, que es la masa por la gravedad por la altura en ese punto 1, es igual a la presión en 2 por la masa y por el rho, más un medio de la masa por la velocidad en el punto 2 al cuadrado. Y finalmente más la energía potencial, masa, gravedad, altura en el punto 2.
Entonces, esta es la igualdad que establece el teorema de Bernoulli. Y ahí se da cumplimiento a lo que menciona, que la suma de la presión más la energía cinética más la energía potencial son iguales en cualquier punto del líquido y que son constantes. Entonces, este ρ es la densidad. Ya sabemos que la presión, ¿no? Es esta, ¿no? Presión en el punto 1, presión en el punto 2. Ahora, esta es la primera ecuación dentro de la concepción de Bernoulli. Y lo que luego se hace es aplicar un artificio en el cual se divide cada término de la ecuación por masa sobre ρ, o sea, este término. Se lo va a dividir para toda la ecuación. ¿Y qué resulta de esa división? Que al momento de dividir masa sobre ρ, queda la presión en el punto 1 más 1/2, como se está dividiendo para masa sobre ρ, 1/2 de ρ V1² más la altura de 1 ρ. Esto es igual. Muy importante, si en la primera parte de la ecuación se usa el artificio y se lo divide para masa sobre ρ, la segunda parte de la ecuación también tengo que dividirla. Entonces, al momento en que divido la segunda parte de la ecuación, la presión 2 queda solita, ¿no? Más 1/2 de ρ por v² por v en el punto 2 más la altura en el punto 2 por ρ y gravedad. Un siguiente artificio se aplica y se divide justamente en la ecuación 1 por masa por gravedad. ¿Hacia dónde quiero llegar con todas estas explicaciones? Que en realidad es muy conveniente observar que cada uno de los términos de la ecuación tiene las dimensiones de la energía. Tiene las dimensiones de la energía. Entonces, esto que ustedes ven acá es la energía cinética. Voy aquí a ponerlo con rojo. Y esta parte de la ecuación es la energía potencial. Aplicándose otros artificios matemáticos, es posible también reducir esta ecuación en esto, en esta ecuación número 2, en ecuación número 1, y también es posible expresarlo con la tercera ecuación.
que a continuación voy a describir, ¿no? Que es la presión en 1 sobre rho G más 1/2 de la velocidad en 1 al cuadrado de G más la altura 1 igual a la presión 2 sobre rho G más 1/2 de la velocidad 2 al cuadrado sobre gravedad y más la altura 2. Entonces, estas son las tres expresiones de las ecuaciones del teorema de Bernoulli. Pero todo parte siempre diciendo que en el punto 1, que es todo esto, voy a ver otro, todo esto se da en el punto 1. En un punto 1. Y se lo comparará siempre con un segundo punto. En los mismos tramos de las tuberías que nuevamente indico. Son tuberías en las cuales se asume que es el fluido perfecto. Es un fluido que permanece en régimen estacionario. Entonces se comparan siempre dos puntos. Así como hace un momento nosotros hablamos de la ecuación de continuidad, donde comparábamos punto 1 con punto 2, acá es igual con Bernoulli. Bernoulli compara dos puntos. Y dos puntos en los cuales ahora voy a colocar presión de ese punto 1 más la energía cinética del punto 1 más la energía potencial del punto 1. Igualado, voy a poner aquí con verde y grande para que ustedes puedan, igualado a un punto 2. Igualado a un punto 2. Y en este punto 2, yo tengo la presión del punto 2, la energía cinética en el punto 2 y la energía potencial en el punto 2. Entonces, eso es Bernoulli. Hay un último concepto que es la velocidad de salida del líquido. Entonces, ahí se aplica el teorema de Torricelli. Por favor, indiquen si es que han copiado esas ecuaciones. Estas ecuaciones son muy importantes que ustedes la copien. Esto es masa, por si acaso. A veces ni M. Es masa. Le decía que la velocidad de salida con los orificios, yo lo puedo definir como la raíz cuadrada de 2GH, siendo H justamente la altura del líquido por encima del orificio. Máster, ¿puede repetir la velocidad de salida de la es salida, ya. la raíz cuadrada? La velocidad, ya voy a escribirlo, ¿no? Pero por favor, indiquen si han copiado ya las ecuaciones del teorema de Bernoulli. Sí, máster, sí está copiado. A ver, la señorita Ana Cavada, ¿ya copió lo del teorema de Bernoulli? Sí, máster. Yo también ya copié. Ya, entonces puedo borrar. Sí, Master, ya copié.
Ya, a todo esto, yo le añado que la velocidad de salida de un líquido por un orificio, perdón, esta velocidad de salida de un líquido por un orificio es igual a la raíz cuadrada de 2GH. Esta es la velocidad de salida del líquido, de un líquido. En donde esta fórmula tiene que ver con el teorema de Torricelli. Teorema de Torricelli. Y finalmente, pueden darse casos en los cuales en estas tuberías haya pistones. Y si hay pistones, estos pistones tienden a desplazarse. Entonces, es posible encontrar algo como esto, ¿no? Aquí está el pistón. Voy a rayarlo todo. Y aquí está mi tubería. Y justo aquí en el interior está el líquido. Entonces, este pistón va a ejercer un trabajo al desplazarse o al tratar de comprimir el líquido. Entonces, la presión es igual a la presión media por el volumen. Recuerda que en esto hicimos una diferencia, ¿no? Este volumen yo lo puedo representar como una V pero cruzado. Para no confundirlo con velocidad. Máster, sería que también ese pistón regula la presión del líquido que se está ejerciendo. Es posible. O es posible que simplemente se use el pistón para desplazar el líquido. Es posible. Como un control de agua, de la llave, así más o menos. No, eso es diferente. Ah, es diferente. Es diferente. Como motor de carro, no. Correcto, el motor del carro, eso sí puede ser, porque yo tengo la gasolina y la gasolina la bombea. Ah, ya, sí, ya. Entonces hay un pistón que me parece que son los inyectores. Entonces ahí usted tiene un líquido que va por un ducto y hay un pequeño émbolo que le genera un trabajo, una presión. La siguiente clase vamos a hacer ejercicios sobre esto. No sé si hay alguna pregunta, señores, por favor. Yo dejé unas tareas, espero que por favor las hayan completado. Me parece que las tareas estaban algunas para fechas del 7 de enero, me recuerdo vagamente. Por favor, completen esas tareas. Bien, enciendan por favor las cámaras para hacer la foto del curso. Enciendan las cámaras para hacer la foto del curso.
Bien, la conexión ha terminado con Andy Cavada, Isel Mendoza, Dolores Mora, Mónica Pin, Raúl Villa, Jefferson Aguilón. 6 personas. Bien, hasta aquí dejamos la conexión. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente clase. Muchas Gracias, Miss. a ustedes. Buenas noches, muchas gracias.